Se cumple el segundo año del mandato de Ángel Pazos como rector de la Universidad de Cantabria, un año en el que junto a éxitos como el posicionamiento de la UC en el ranking de Shanghái, el reconocimiento europeo al Instituto de Hidráulica o el mantenimiento del liderazgo en transparencia, ha convivido en las últimas fechas con una crisis en el contexto de la universidad pública española originada en la Comunidad de Madrid. De todo ello hablamos con el rector en la siguiente entrevista. Rector, bienvenido. Gracias. Hola. Segundo año de mandato, hemos llegado al Ecuador, el tiempo pasa muy rápido y entramos ya prácticamente en la segunda parte, que es el recorrido hacia la meta. No deberíamos empezar este encuentro sin tener una mirada atrás y hacer un breve balance de lo que ha ocurrido, sobre todo en este último año de su mandato. Yo creo que el balance general es que la Universidad de Cantabria ha seguido caminando en una dirección francamente correcta, hemos continuado reforzando todas nuestras actividades y en particular, ya tendremos tiempo luego de entrar en detalles, en particular yo querría resaltar que ya en este segundo año hemos podido empezar a llevar a cabo una política de plantilla bien definida y bien estructurada, algo que en los tiempos anteriores, por las limitaciones de presupuesto y de tasa de reposición, no habíamos podido hacer. Por lo tanto, yo creo que el balance, tanto en formación como en investigación, en transferencia y, desde luego, en plantilla, que significa personas, apostar por personas, es francamente positivo. En el primer año, el contrato programa fue el punto más importante probablemente del desarrollo de la vida universitaria, que facilitaba el futuro de la misma. En este segundo año se anunció un plan estratégico, que es uno de los ejes, sin duda alguna, de su mandato, pero además ha habido también alguna noticia que le ha podido alegrar especialmente. La aparición en el ranking de Shanghái, el reconocimiento reciente al IH en Europa, han sido motivo de satisfacción, supongo. Sin duda alguna. Claramente el empezar los trabajos para desarrollar y definir el plan estratégico es el elemento clave del segundo año. Lo anunciamos pues al comienzo de ese segundo año de mandato y estamos ya absolutamente implicados en él. Hay 7 grupos de trabajo realizando ya una actividad de discusión y de meditación y de pensar sobre por dónde tiene que ir la Universidad de Cantabria, y eso es sin duda alguna el elemento definidor. Ahora bien, efectivamente en este segundo año ha habido noticias extraordinariamente positivas. El hecho de aparecer en varias áreas de nuestra universidad en las posiciones de cabeza del ranking de Shanghái y en particular en el área de ingeniería oceánica y marina como la 6ª mejor universidad del mundo en este ranking de Shanghái, para nosotros ha sido un espaldarazo definitivo, porque además ayuda a eliminar esa visión que tantas veces se dice: la Universidad Española es poco competitiva y por eso nunca aparece en ningún ranking. Se ha demostrado que cuando el ranking de Shanghái, en lugar de mirar a toda la universidad en global, mira exclusivamente área por área, entonces se ve, en este caso, como hemos podido comprobar, que en varias áreas, y en particular, sin duda alguna, en la de ingeniería hidráulica, la Universidad de Cantabria está arriba de todo del mundo, y el reconocimiento de esta misma semana de la Unión Europea, que ha señalado al Instituto de Hidráulica como la actividad financiada con fondos FEDER en España mejor aprovechada y la que ha dado lugar al máximo nivel de éxito, pues va en esa misma línea. Luego hablaremos ampliamente del plan estratégico, que consideramos es uno de los elementos importantes, como usted subrayaba hace unos instantes, pero en el entorno nacional, y antes de llegar a ese momento, en el entorno nacional, las posiciones de la universidad se están manteniendo, por lo tanto hay una solidez en la posición que ostenta en estos momentos. ¿Hay alguna posibilidad de crecimiento? Porque parece que están ya muy ajustadas las primeras posiciones, ¿no? Bueno, claro, por ejemplo, por pensar en los rankings que nos señalan como la primera universidad en eficiencia investigadora, pues ahí tenemos poquísima capacidad de crecimiento, solo de mantenerse. Pero en las otras clasificaciones, en los otros estudios donde estamos siempre en los 3, 4, 5 primeros lugares, no renunciamos a seguir avanzando, en formación, en internacionalización, en transferencia, para
yo diría primero consolidar esa posición de privilegio y luego, ¿por qué no?, intentar ser ambiciosos y ir más arriba. No podemos negar la realidad. La Universidad Española en estos momentos vive unos momentos, me atrevería a calificar de delicados. Su reputación se ha visto comprometida por unos hechos que, aun siendo aislados, han saltado a las primeras planas de los medios de comunicación nacionales. ¿No corren buenos tiempos para la universidad? No corren buenos tiempos para la universidad y, en particular, yo me atrevería a decir, no corren buenos tiempos para la universidad pública, porque rara vez se lee una crítica como las que se leen estos días sobre la universidad privada. Esto tiene una parte de lógica, porque al fin y al cabo la universidad pública la pagan los contribuyentes con sus impuestos. Pero yo creo que en este caso hay que señalar dos cosas. La primera y muy evidente es que se trata de un hecho concreto, gravísimo, sucedido en una universidad concreta, y por lo tanto yo creo que debemos dejar claro que esto no es la generalidad, ni mucho menos, y que esto no puede dar lugar a una causa general contra la universidad pública. Pero yo creo que la mejor defensa no es el cierre de filas, la mejor defensa no es infravalorar lo que ha pasado o insistir solo en que, como es un tema muy aislado, no representa nada. Todo eso es cierto, pero a mí me gusta decir, y lo he dicho ya alguna vez, que tenemos que combinar dos mensajes que tenemos que lanzar con la misma intensidad. Un mensaje que es defender la universidad pública, afirmar todo lo positivo que hace la universidad pública, que trabaja con rigor y que logra éxitos sin ir más lejos, como el del Instituto de Hidráulica, ¿no?, de colocar a un instituto de una pequeña universidad de provincias como la obra mejor valorada de toda España por la Unión Europea. Y ese es un mensaje muy claro. Y al lado de ese tenemos que lanzar otro mensaje, y es decir, las universidades públicas, cuando algo se haga mal, cuando hayamos detectado que alguien ha cometido una irregularidad o una ilegalidad, debemos ser absolutamente duros, absolutamente intransigentes y absolutamente implacables con esa irregularidad. Tenemos mecanismos para que eso no pase, pero como a pesar de todo, es obvio que en toda empresa con cientos y miles de personas eso puede pasar, lo que la universidad pública tiene es que huir de cualquier corporativismo y decir, si eso sucede, castigaremos con toda dureza. Yo creo que si lanzamos los dos mensajes a la vez, todo lo que hacemos bien y absoluta intransigencia con lo que se haga mal, seremos capaces de reivindicar la Universidad Pública Española, que para los medios que tiene en general realiza una labor muy estimable. Probablemente algunas de las personas que nos escuchen por su vinculación o tal vez porque sus hijos están en estos momentos cursando estudios en la Universidad de Cantabria o están planteándose el inicio de sus estudios en la Universidad de Cantabria, estén preocupados porque pueda reproducirse una situación de estas características. ¿Puede esto pasar en la Universidad de Cantabria? Vamos a ver, la Universidad de Cantabria tiene toda una serie de mecanismos de control para que una situación de este tipo no pase. Y de hecho puedo decir que algunas de las cosas que parece que han pasado, siempre con la presunción de inocencia, como por ejemplo cambios de calificación en un acta que se hacen con toda rapidez y que una persona que no es quien lo afirma, esto no podría pasar en nuestra universidad porque el mecanismo de cambio de una calificación, una vez que se ha acabado el curso, pasa necesariamente por una persona que es nada más y nada menos que el vicerrector de ordenación académica. Solo él puede abrir un acta para modificar una calificación. Por tanto, algunas de las cosas que han pasado en la Universidad de Cantabria no habrían pasado. Ahora bien, uno no puede afirmar que entre 2.000 personas no pueda haber alguien que cometa una ilegalidad de este tipo o parecida. Por eso yo decía, lo que yo sí puedo afirmar y garantizar es que si una persona de la Universidad de Cantabria comete una irregularidad, una ilegalidad del tipo de las que están en la prensa, nuestra reacción será fulminante, durísima y absolutamente disciplinaria, sin el menor tipo de tolerancia o de, en fin, o de mirar para otro lado. ¿Es un problema de gobernanza o es un problema de personas? En este caso concreto yo creo que en general es mucho más un problema de personas que de gobernanza.
La Universidad Española tiene problemas de gobernanza claros. Problemas de gobernanza que además no son problemas que se puedan solo resolver a nivel autonómico. O sea, la Universidad Española está transferida a las autonomías, pero la normativa general de gobernanza es estatal. Por tanto, solo un gran pacto estatal podría resolver problemas de gobernanza que tenemos claros, problemas de duplicidades en la toma de decisión, problemas de una autonomía que a veces es más ficticia que real, y eso hay que resolverlo. Pero sinceramente creo que esto, de lo que estamos hablando, estas irregularidades, dependen más de personas y dependen también de que cada universidad, y ahí sí que lo puede hacer cada universidad, ponga mecanismos de control y mecanismos de vigilancia más estrictos. ¿Se puede mantener la independencia de la universidad, de los poderes públicos, teniendo en cuenta que son sus principales financiadores? Se debe mantener, se tiene que mantener. Yo creo que el rector de una universidad pública tiene que tener una relación de lealtad con el gobierno de su comunidad, no solo porque, como dices, es el principal financiador, sino porque al fin y al cabo es el gobierno que ha sido elegido por los ciudadanos. Pero esa relación de lealtad nunca puede pasar a una relación en la que ya la autonomía universitaria, la independencia para decidir qué política, qué líneas estratégicas, qué prioridades tiene la universidad, eso no debe nunca ser invadido por, digamos, en fin, los gobiernos o por los diversos partidos. Buena relación, lealtad con el gobierno, pero absoluta independencia y sentido crítico y de capacidad crítica cuando la universidad cree que las cosas no se estén haciendo bien. Y, por supuesto, en el otro lado de esa ecuación, absoluto compromiso de rendir cuentas a la sociedad de todo lo que hacemos, de en qué nos gastamos el dinero, de si hacemos las cosas bien o mal. Esa es la otra parte del compromiso. Si quieres autonomía, y las universidades necesitan autonomía, es algo que en todo el mundo es así, tienes que ofrecer rendición de cuentas y seriedad. Aunque sean hechos de naturalezas completamente distintas, a la Universidad de Cantabria también recibe críticas en algunas ocasiones. ¿Cómo se encajan esas críticas? Con naturalidad. Yo creo que somos una institución pública, estamos en la sociedad, y además yo creo que cuanto más estemos en la sociedad mejor. Es decir, ha habido un tiempo en que quizá las universidades estaban muy fuera del escenario de la sociedad de cada día. Incluso se había acuñado aquello de estar como en una especie de limbo, ¿no? En una especie de celda, la Torre de Marfil, ¿no? Yo creo que eso no es bueno. Las universidades públicas estamos cada vez más en la arena, y cuando estás en la arena haces muchas cosas, y cuando haces muchas cosas pues recibes elogios y recibes críticas, y eso es absolutamente razonable. ¿Hay niveles de responsabilidad con respecto a estas críticas? Y nos referimos a algunos informes, proyectos técnicos que están en la cabeza de todos en estos momentos. ¿Cómo se delimitan los niveles de responsabilidad ante estas situaciones? Yo creo que aquí hay dos conceptos que vale la pena explicar. El primero es que lo que hacen los profesores de la universidad que elaboran un determinado informe es un trabajo técnico. Hay una parte técnica, y de ese investigador y ese profesor se responsabiliza plenamente, y luego hay una parte, llamémosle, de decisión política, de decisión de la otra parte, y ahí ya, obviamente, el aspecto técnico pesa, pero luego hay otras consideraciones, que además es lógico que haya otras consideraciones. Entonces yo creo que hay que delimitar la responsabilidad técnica, que es obviamente del profesor de la universidad que ha realizado ese informe o ese estudio, de la otra. Y luego hay otro concepto que hay que explicar, que quizás es un poco más difícil de entender. La universidad tiene un enorme grado de autonomía, lo decíamos antes, y dentro de ese enorme grado de autonomía, cada profesor tiene lo que se llama libertad de cátedra, que quiere decir que nadie, ni el rector, le puede decir cómo tiene que explicar una determinada lección, y tampoco le puede decir
cómo tiene que realizar una determinada investigación de la cual luego salga un determinado informe. Por tanto, la responsabilidad directa de un informe técnico de la universidad es siempre de los profesores que realizan ese informe. ¿Qué es lo que dice la universidad, la institución? La institución garantiza que esos profesores son de una enorme calidad, de una enorme solvencia, de una enorme experiencia en su campo. Y eso sí que la universidad lo abraza como propio. El detalle técnico de cada informe, obviamente, es responsabilidad dentro de su autonomía de la persona que lo hace. Hemos buscado para este encuentro un ámbito muy especial. Usted es el primer, estamos en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, en la calle de Sevilla. Usted como primer rector que nace de las propias, su carrera profesional nace de las propias aulas de la Universidad de Cantabria, seguro que vincula este espacio natural a muchas emociones. ¿Recuerda cuándo fue la primera vez que entró a este Paraninfo? Bueno, a este Paraninfo, y claro, yo soy mucho más viejo que este Paraninfo en la universidad, es decir, este Paraninfo se construye yo creo que en los años últimos 80 probablemente, y yo entré en la universidad como alumno nada menos que en el año 73. Por tanto, al Paraninfo vine cuando la primera vez que se debió celebrar algún acto de inauguración de curso, pero yo sí tengo enormemente vivo la primera vez que entré en el primer edificio de la universidad, que entonces se llamaba de Santander, que fue la Facultad de Ciencias. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo los estudios de medicina, el edificio de la Facultad de Medicina aún no está construido, y durante los primeros cursos los hacemos en la Facultad de Ciencias. Yo, que paso todos los días por delante de la Facultad de Ciencias, camino al rectorado, todos los días recuerdo lo que fueron aquellos primeros días o semanas de finales del 73 y principios del 74. Y en los grandes actos de este Paraninfo, cuando ustedes entran, acompañados generalmente por la primera autoridad regional, por el presidente de la comunidad autónoma, en festividades como Santo Tomás, con la celebración de la investidura de algún honoris causa, ¿sigue habiendo emociones, sigue habiendo cosquilleo? Mucha emoción, de hecho, ahora hay mucha más, desde que yo presido esos actos, me toca presidir esos actos, el estar sentado ahí en esa silla y el ver a todos los representantes de la comunidad universitaria y también a muchos representantes de la sociedad de Cantabria, siento enormemente el peso de la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de dirigir una institución que tiene más de 2.000 personas trabajando y que tiene la responsabilidad de formar a casi 13.000 chicos y chicas, y además de otras responsabilidades de transferencia, de investigación. Y la verdad es que en esos días siento, por un lado, un enorme orgullo, pero le mentiría si no le digo que también el peso de una responsabilidad enorme. ¿Es usted un rector al que le gusta hablar más del futuro que hacer balances? Lo suele hacer rápidamente, resumidamente, porque le gusta mirar al futuro. Le hemos escuchado en muchas ocasiones haciendo esto. Y el futuro ahora mismo está centrado, como hablaba al principio de esta entrevista, en el plan estratégico. Un plan estratégico que anunció hace ahora un año aproximadamente y que está en una fase de ejecución que nos gustaría nos trasladara. Estamos ahora, hemos pasado una primera etapa que ha sido la del trabajo interno del equipo de dirección, elaborar el DAFO, que es clásico en todos los planes estratégicos, debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas, y hemos definido los grandes ejes, 7 grandes ejes, y a partir de ahí ahora estamos en la segunda fase, que es la de dar ya participación a toda la comunidad universitaria. Hemos formado 7 grupos de trabajo, 1 por cada eje, grupos de trabajo con profesores, con estudiantes, con personal de administración y servicios, con investigadores, y esos grupos de trabajo están ahora dándole vueltas a una propuesta de documento inicial. En esa fase estamos. Cuando acabe la actividad de los grupos de trabajo, iremos a la fase participativa ya más general, abriéndolo a la discusión de toda la comunidad universitaria. Y después de todo eso, obviamente, el último documento ya bien filtrado, bien destilado, pues tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, por el Consejo Social, por los órganos clave. De tal manera que yo diría que estamos un poco más allá de la mitad del camino, ya un poco más hacia el final, estamos en el 60% del camino.
¿Era una asignatura pendiente? Yo creo que sí, era una asignatura pendiente porque la Universidad de Cantabria, como tal, no ha tenido desde hace mucho tiempo un plan estratégico. Ha tenido uno importantísimo, pero ha sido el plan estratégico para optar a la distinción de campus de excelencia internacional que con tanto éxito se logró y que yo creo que ha marcado a la Universidad de Cantabria para bien, de forma indeleble. Pero claro, eso era un plan estratégico dirigido a un propósito concreto y por ello tenía que estar definido dentro de un marco muy predefinido, valga la redundancia. Y en todo caso, ese plan estratégico del campus de excelencia se elaboró en los años 2008-2009, con lo cual tocaba ya volver a mirar al futuro, sobre todo porque nos ha cambiado tanto el terreno de juego, la sociedad, donde nuestros alumnos y alumnas tendrán que ir dentro de unos años, ha cambiado tanto que era necesario definir, como digo, una serie de ejes de por dónde queremos que vaya ese. Hablemos precisamente de los ejes. Entendemos que las conclusiones todavía no han llegado, no estamos en el momento procesal oportuno para conocer, pero sí sabemos cuáles son, porque usted los ha adelantado públicamente en más de una ocasión, cuáles son los ejes que supongo de este plan estratégico que supongo que ya están más perfilados en el momento en el que nos encontramos. Totalmente perfilados. Hay 7 ejes, de los cuales hay 4 ejes que podríamos llamar temáticos o que podríamos llamar verticales y 3 transversales. Los 4 verticales, hay 3 que creo que no descubro nada si digo que son bastante obvios: el eje de formación, el eje de investigación y el eje de sociedad, inserción en la sociedad. El 4º eje es un eje mucho más interno, es un eje de comunidad universitaria y buen gobierno. Esos 4 son los ejes que podemos llamar temáticos de alguna manera. Y esos ejes están cruzados por 3 transversales. Internacionalización, porque todo lo que hagamos, ya sea en formación, en investigación, en sociedad, tiene que tener acento internacional y calidad internacional. El eje de estudiantes y empleo, porque todo lo que hagamos al final tiene que ser para que nuestros estudiantes se formen bien y tengan más fácil encontrar empleo. Y el último eje transversal es quizá el que puede que haya personas que digan, pues este eje me parece raro que tenga tanta importancia como para definirlo como un eje, es el de transformación digital, pero la tiene. Ese mundo futuro que yo decía, futuro o ya presente, va a ser enormemente digital y las generaciones jóvenes van a ser enormemente dependientes de tecnología digital y por lo tanto la universidad en su enseñanza, en su investigación, en su funcionamiento tiene que serlo. De ahí ese 7º eje transversal de camino o transformación hacia la sociedad digital. ¿Es el que más le preocupa? Todos me preocupan, lo que pasa es que este es el más, podríamos decir, el que tiene menos carriles construidos sobre los que recorrer, es decir, el eje de formación, pues todos tenemos una idea de por dónde tiene que ir la formación, luego habrá que acertar en las medidas, o el eje de investigación, o el eje de internacional. El eje de transformación digital hay que construirlo prácticamente desde cero, porque hace X años no había ningún reto digital. Por tanto, no es el que más me preocupa, todos me preocupan, pero sí es el que creo que debemos ser más imaginativos y en el que debemos hacer una mayor labor de anticiparnos a ver por dónde va a ir el futuro. Tiene relación, al ser transversal, como usted comentaba antes, con todos esos 4 pilares fundamentales de la vida universitaria y una relación que no se le escapa a nadie y sobre todo a aquellos que usan la universidad pública para formarse, que es el de la formación a distancia, la formación online con esos escenarios difícilmente perfilables, como usted decía hace unos momentos. ¿Hacia dónde cree que caminamos? Pues yo creo que caminamos hacia una universidad en la cual una parte muy significativa de su formación será o bien a distancia o bien in situ, pero con una predominancia de metodologías digitales enorme. No creo, como a veces se dice que, no creo, no, estoy seguro, el profesor o la profesora
no van a desaparecer y van a seguir siendo imprescindibles, porque la metodología digital es eso, una metodología que abre unas posibilidades enormes y que obligará al profesor a formarse primero en ella y luego, claro, a decidir cómo tiene que ir insertando a los estudiantes en esa tecnología. Pero el profesor va a seguir siendo imprescindible. Por tanto, yo veo una universidad donde la figura del profesorado sigue siendo clave, pero lo que sí creo es que la figura del profesorado hará otras cosas a las que hace ahora, y entre las que hará, desde luego, será acompañar al alumno para que explote todo lo bueno que tiene el mundo digital y la tecnología digital y evite también todo lo que puede no ser bueno, que también lo hay. ¿El plazo para tenerlo finalizado? Porque ha hablado usted de participación en estos momentos, decía que a través de unos grupos. ¿Cuántas personas pueden estar trabajando en cada actualmente? grupo, pues yo creo que hay, dependiendo del grupo, entre 10 y 14 personas. O sea, que por tanto, más de 100 personas eso estarían significa trabajando. que hay alrededor de 100 personas ya en esta fase. Y cuando acabe esta fase, yo diría que a finales de mayo, entraremos ya en la fase de participación más amplia, en la discusión ya por todos los órganos de gobierno, y yo creo que la aprobación definitiva del plan pues será o bien antes del verano o quizá más probablemente inmediatamente después del verano, al final del verano. La idea es que el plan tiene que estar listo porque el plan estratégico contempla el 2019 como primer año y por lo tanto ahí tenemos que estar. Los planes estratégicos conceptualmente pueden generar un gran impulso a una organización, pero también pueden generar una enorme frustración si no se mide bien el disparo, ¿no? Y permítame esta expresión. Eso es cierto. ¿Cómo tienen medido esto? Yo creo que efectivamente con los planes estratégicos tienen dos peligros. Uno es que se vean como algo muy teórico. Hay una serie de gente que ha hecho un documento de muchas hojas definiendo objetivos, líneas, pero esto ya, que luego quede ahí. Ese peligro hay que evitarlo siendo muy realistas. En los grupos de trabajo el primer mensaje que se les ha lanzado es: discutamos y propongamos y reflexionemos sobre todo lo que haya que discutir y reflexionar, pero después de esa fase expansiva, centrémonos lógicamente en prioridades, en objetivos prioritarios y también hasta cierto punto en objetivos alcanzables. En eso estamos trabajando. Y por otro lado también hay que decir que para mí el mero hecho de estar discutiendo, debatiendo, meditando, pensando por dónde tiene que ir la universidad y profesores, alumnos, personal de administración y servicios de diversas procedencias, edades, sectores, eso ya para mí es un hecho positivo per se, porque seguro que de esa reflexión salió una UC mejor. Pero es verdad que en los grupos hemos lanzado el mensaje de ser razonablemente realistas para no dar lugar a un documento extraordinario, pero totalmente fuera de nuestras posibilidades. Rector, muchas gracias por acudir a la llamada del Servicio de Comunicación. Una vez más, les deseamos suerte en esta fase final del desarrollo del plan estratégico, porque en ese resultado final estará vinculado el éxito futuro de la Universidad de Cantabria. Muchas gracias. Muchas gracias.